grabando. Y em, vamos a ver un concepto muy importante de estadística, es el concepto de p-value. Ese p-value los va a estar persiguiendo prácticamente toda su vida profesional, eh, porque es una métrica que precisamente nos va a ayudar a decidir si rechazamos o no rechazamos una hipótesis. Más vale que entendamos qué es el p-value de una prueba, por qué los paquetes estadísticos lo calculan, porque eso es lo que van a hacer los paquetes estadísticos, van a calcularnos ese numerito que se le conoce como p-value, y con ese p-value nosotros tenemos que ser capaces de decidir si rechazamos o no rechazamos. Muy bien, voy a, voy a empezar a compartir pantalla. Me dicen por favor si sí se ve mi pantalla. Estoy mostrando el último ejemplo que vimos, que es el de una exponencial. Eh, ¿Sí se ve? Ya me escribieron en el chat. Vamos a ver el chat. Dice sí se ve, Carla. Gracias. Excelente. Bueno, eh, recapitulemos la clase anterior. La clase anterior llegamos a un teorema muy bonito, que es el teorema de Neyman-Pearson, que nos ayuda a encontrar la región de tamaño alfa más potente. ¿Qué quiere decir que una región de rechazo sea de tamaño alfa? Quiere decir que esa región de rechazo tiene probabilidad alfa de cometer el error tipo 1. Y Neyman-Pearson se encarga de encontrar la región de tamaño alfa más potente, es decir, la que minimiza el error tipo 2. Habíamos dicho que lo tenemos que resolver de esta forma porque no se pueden minimizar los dos errores al mismo tiempo, no es posible. Siempre que minimizamos un error, el otro crece y al revés. Entonces, ante esta situación, lo que se hace es que se le privilegia, vamos a decirle así, a un tipo de error, en este caso al error tipo 1. Tienen que acordarse que es el error tipo 1, es rechazar H0 cuando no debieron de haberla rechazado. Esa probabilidad es la que se deja fija, y por lo general es un alfa del 5%. El 5% se traduce como la máxima probabilidad de que me puedo equivocar de cometer el error tipo 1. Lo que hace el teorema de Neyman-Pearson es encontrar una región de rechazo que cometa el error tipo 1 con probabilidad alfa, pero que minimice el error tipo 2 o que maximice la potencia. Y el Neyman-Pearson nos dice básicamente que nos inclinemos por aquella hipótesis que tiene mayor verosimilitud. ¿Se acuerdan? La región de rechazo, como la plantea Neyman-Pearson, es así: el cociente de la verosimilitud bajo H0 entre la verosimilitud bajo H1. Si este cociente es pequeño, menor que un K alfa, que después vamos a ver quién es K alfa, es el que hace que la prueba tenga tamaño alfa, pues lo que hace es que básicamente, si yo traduzco esto en términos coloquiales, ¿qué significa? Que el cociente de verosimilitud sea pequeño, significa que hay mucha verosimilitud de los datos, pero con la hipótesis alternativa, porque si esa es pequeña, quiere decir que esto de abajo fue grande. Y si esto de aquí abajo fue grande, la verosimilitud, la interpretación que se le da es como qué tan plausible es haber observado la muestra, dado que el parámetro es teta 1, ¿no? Y si yo veo que es muy probable, muy plausible, muy verosímil que la muestra venga de teta 1, pues entonces este número va a ser grande, entonces el cociente va a ser pequeño y por lo tanto tengo que rechazar H0 porque los datos me están pidiendo a gritos que rechace H0, puesto que está viendo compatibilidad de la muestra con teta 1. Y al revés, si este cociente es grande, quiere decir que los datos tuvieron compatibilidad con teta 0 y el cociente va a ser grande. Y si el cociente es grande, me está diciendo no rechaces. Entonces, como que tiene lógica a lo que llegó el cociente de Neyman-Pearson para determinar una región de verosimilitud, una región de rechazo. Que en el fondo, si ustedes se dan cuenta, es decídete por la hipótesis más verosímil dada los datos. Dado los datos que estás recibiendo, ¿cuál es lo más verosímil? ¿Que teta valga teta 0 o que teta valga teta 1? Eso es lo que está haciendo en el fondo.
Y habíamos hecho un ejemplo, las notas viene un ejemplo de una muestra aleatoria del modelo exponencial. Acuérdense que esto solo funciona simple contra simple, ¿eh? Solo hipótesis simple contra simple. Ya habíamos visto este ejemplo de una exponencial de parámetro lambda, con lambda solo dos posibles valores, o lambda vale 1 o lambda vale 5. Se planteaba la hipótesis de que lambda valía 1, automáticamente se genera la alternativa de que lambda vale 5. Se fija un alfa, es muy importante en estas pruebas siempre fijar el alfa, en este caso lo voy a fijar al 5%. Hicimos el cociente de las verosimilitudes entre H0 y H1 o H alternativa y llegamos a que la región de rechazo era esta, ¿no? Pero yo les decía, se puede simplificar mucho la región de rechazo. ¿Cómo? Pues despejando, empezando a despejar, dejando únicamente lo que depende de la muestra de un lado y todo lo que es constante enviarlo al otro lado de la desigualdad, siempre cuidando si la desigualdad va a cambiar de signo, va a cambiar de orientación, es muy importante pues hacerlo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando hacemos este proceso de despeje. Y al final habíamos dicho que la región de rechazo que proponía Neyman Pearson es tendremos que rechazar cuando la suma de las x sea pequeña. O sea, esta región de rechazo que empezó muy complicada con un exponencial y muchas cosas, si yo la voy simplificando, se traduce o es equivalente a rechazar H0 cuando la suma de las x es pequeña. Estuve revisando el ejemplo. Voy a hacer un pequeño cambio en el ejemplo nuevamente para que puedan entender mejor el concepto de p-value, que es el que voy a introducir en esta clase. Entonces voy a cambiar un poquito la jugada. Nuevamente voy a hacer el ejercicio que estaba planteándoles, solo que voy a cambiar la hipótesis. No, qué bien. Otra vez está fallando mi pizarroncito. Voy a tener que cerrar y volver a abrir. No sé por qué le pasa eso. Voy a salir y voy a volver a abrir. Veamos. No está, no está, no está. Está mi pizarrón. Open board. Voy a cambiarles un poquito la jugada. Eh, Esto nada más con el fin de que podamos entender mejor el concepto de p-value. No es em, no es que vaya a ser trampa, pero el ejercicio lo voy a cambiar un poquito. Va a ser similar. Sirve que volvemos a practicar lo de la creación de la región de rechazo. Vamos a suponer una muestra aleatoria del modelo exponencial. Voy a cambiar el orden de la hipótesis nula. La hipótesis nula aquí va a ser que lambda vale 5 contra la alternativa HA que lambda vale 1. Acuérdense que en esta teoría de simples contra simples se supone que el espacio parametral está reducido a solo dos puntos. O lambda vale 1 o lambda vale 5. Cuando yo planteo la hipótesis nula, lambda vale 5 por completitud o por complemento, entonces la hipótesis alternativa es que lambda vale 1, ¿no? Dado este espacio parametral que estoy definiendo, pues entonces la alternativa es que lambda, ¿no? Neyman Pearson entonces nuevamente nos dice que la región de rechazo que debería de tomar ante este ejemplo, ante este problema, es el cociente de verosimilitudes, ¿no? Entonces es la verosimilitud, nuevamente lo voy a escribir para que todo quede claro, de x1 hasta xn, bajo teta 0, en este caso teta 0 es lambda igual a 5, ¿no? Lambda igual a 5, pues es la hipótesis nula, ay, Dios mío, ¿ya? Dividido entre la verosimilitud, acuérdense, la verosimilitud es la densidad conjunta este, de la muestra vista como función del parámetro, lambda igual a 1. Y dice Neyman Pearson, rechaza o preocúpate de la veracidad de la hipótesis nula si esto lo ves pequeño. Si esto lo ves pequeño, lo que está diciendo Neyman Pearson es los datos te están pidiendo a gritos o te está diciendo que son más compatibles con la alternativa de lambda vale 1. En el modelo exponencial siempre es importante entonces acordarse las densidades, ¿no? Del modelo exponencial es lambda e a la menos lambda x, ¿verdad? Ese es el modelo exponencial.
Hay una indicadora, ¿no? Indicándonos que la X solo tiene sentido de 0 a infinito. Ahorita no nos va a servir de mucho, entonces no la voy a estar cargando. Pero entonces el cociente de verosimilitudes que nos plantea Neyman Pearson se transforma, en este caso, cuando lambda vale 5, es bajo H0, se transforma a un producto, ¿verdad? Hay que hacer el producto, porque por independencia es igual a 1 hasta n. Y en lugar de lambda, yo sé que lambda vale 5, entonces sería 5 a la 5, perdón, producto de 5, e a la menos 5xi. Y el que va a ir abajo del cociente de verosimilitudes sería la verosimilitud p de x1 hasta xn, lambda igual a 1, eso es bajo la alternativa. Sería aquí cociente, producto, desde igual a 1 hasta n, aquí sería 1, e a la menos 1 xi. Es el cociente de verosimilitudes que plantea el teorema de Neyman-Pearson. Entonces, si yo hago el desarrollo, quedaría 5 a la n, e a la menos 5, suma de las x's, ¿verdad? Dividido entre 1 a la n exponencial menos suma de las x's. Si yo sigo trabajando con este cociente para simplificarlo, quedaría 5 a la n exponencial menos 5 suma de las x's, y este menos 1 subiría como más suma de las x's. Y si sigo trabajando, quedaría 5 a la n e a la menos 4 suma de las x. Ese es el cociente de verosimilitudes. Entonces, según Neyman Pearson, el cociente nos diría, debes de rechazar H0 si la muestra es tal que 5 a la n e a la menos 4 suma de las x es pequeño. Eso es lo que dice Neyman Pearson. Preocúpate de la veracidad de la hipótesis nula si tú ves que este número es pequeño. Acuérdense, en el fondo lo que están haciendo es, van a decidir por aquella que tiene mayor verosimilitud, ¿no? Pero eso se traduce en esta desigualdad. Y yo les había dicho que pues esto se puede simplificar, que básicamente aquí el truco o la idea es simplificar la regla de decisión. ¿Cómo? Como haciendo un despeje, dejando únicamente lo que es variable aleatoria de un lado y todo lo que es constante, pues lo podemos mandar del otro lado de la desigualdad. Entonces yo, por ejemplo, en un primer paso, yo podría poner e a la menos 4 suma de las x's menor o igual, el 5 a la n lo puedo pasar dividiendo, aquí sería el k alfa. Luego yo puedo sacar este logaritmo y quedaría menos 4 suma de las x's menor o igual que el logaritmo 1 entre 5 a la n, k de alfa, ahorita les digo, la k de alfa ahorita la vamos a determinar, es una constante, es el punto de corte que hay que determinar, pero precisamente es el alfa el que nos va a ayudar a determinar ese punto de corte. Y aquí viene algo interesante, voy a pasar dividiendo el menos 4, entonces cambia la desigualdad, ¿verdad? Va a cambiar la desigualdad, mayor o igual que menos un cuarto logaritmo de 1 entre 5 a la n, k alfa. Y yo les decía, el truco aquí está, pues esto finalmente es una constante para mí, entonces yo le puedo poner una K alfa estrellita. Entonces, la región de rechazo se simplifica muchísimo, porque al final la región de rechazo que nos está planteando Neyman Pearson en este ejemplo es rechaza cuando la suma de las x's sea grande. Cuando tú veas que la suma de las x's es grande, es que tienes que rechazar HC. En el fondo, esta desigualdad a la que hemos llegado, lo que está de fondo es un cociente de verosimilitudes. Y lo que está de fondo de ese cociente de verosimilitudes es inclinarnos por la hipótesis que tenga mayor verosimilitud. Eso se está traduciendo en simplemente tomar la decisión en función de la suma de las x. Esto que nos queda a nosotros de este lado de la desigualdad en el momento que despejamos todo lo que es variable, todo lo que es constante y dejamos todo lo que es variable aleatoria, a esta se le va a conocer como estadística de prueba. Así le vamos a llamar. Estadística de prueba. Ajá. Entonces resulta que yo para poder tomar una decisión,
No necesito observar la muestra, con que me digas cuánto vale la suma de las x's, con eso es suficiente para tomar una decisión según Neyman Pearson. Y si ustedes se acordarán, cuando veíamos suficiencia, precisamente en el modelo exponencial, la suma de las x's es una estadística suficiente. Pues resulta que por algo es suficiente, porque con eso me basta para tomar una decisión respecto a esta hipótesis. La pregunta creo que sigue en el aire. Bueno, pues ya me dijo Neyman Pearson que tengo que rechazar H0 cuando la suma de las X sea grande. La pregunta es, ¿cuándo es grande? Es decir, ¿cuánto tiene que valer K alfa para que yo pueda rechazar H0? Y ahí es donde tengo que acordarme que yo tengo que fijar el alfa. Y por lo general, el alfa se fija al 5%. Es como una regla no escrita de los estadísticos que nos dejó Fisher. Hacer las pruebas al 5% de tamaño, o pruebas de tamaño 5%. Alfa, acuérdense que es la probabilidad de cometer el error tipo 1. Yo quiero generar una región de rechazo que tenga la probabilidad de cometer el error tipo 1 igual al 5%. Entonces, si yo quiero la probabilidad de cometer el error tipo 1 es la probabilidad de rechazar H0, de caer en la región de rechazo, dado que H0 es cierta, ¿no? Si yo ya tengo la región de rechazo que me dijo que es rechaza cuando la suma es grande, entonces la probabilidad de que la suma de las X sea mayor o igual al K alfa estrellita, acabo de definir ahí, bueno, está ahí, dado, dado H1, H0 cierta, y H0 cierta es que lambda vale 5, ¿verdad? Acuérdense quién es nuestra hipótesis, ¿eh? En este ejemplo les cambié la jugada respecto a lo que vimos ayer y en las notas, el H0 es lambda vale 5, ¿ok? Entonces, la probabilidad de cometer el error tipo 1, yo quiero que sea alfa, es decir, que sea 0.05. Acuérdense que yo ya fijé la alfa. La pregunta entonces es, esto es como una ecuación, la pregunta que yo les hago, ¿cuánto debe de valer K alfa estrella para que esta igualdad se valga, para que esta igualdad sea válida? Es como una ecuación, hay que despejar a K alfa. Entonces, aquí yo me tengo que acordar de muchas propiedades distribucionales. Una de ellas es que si xy se distribuye exponencial de parámetro lambda, entonces la suma desde igual a 1 hasta n de las xy se va a distribuir gamma, ¿verdad? De parámetros n, lambda, ¿ok? Eso es muy importante que se acuerden de esas propiedades que vieron en su curso de ¿cómo se llama? De probabilidad. Probabilidad 2 o probabilidad 1. Es muy importante. Porque ahorita lo voy a usar. Porque si yo estoy suponiendo en esta probabilidad que lambda vale 5, entonces en este ejercicio, en este ejemplo que estamos trabajando, si el teorema, este es un teorema, el que está ahí arriba, voy a poner en amarillito para que podamos, este es un teorema, ¿no? La suma de exponenciales da gamma, ¿no? Eso es lo que yo sé. Entonces, eh, ¿cómo se distribuiría la suma de las x's en este ejemplo? La suma de las x's, dado que lambda vale 5, se distribuye gamma, ¿verdad? Porque son suma de exponenciales n, 5, porque lambda vale 5 bajo H0 y es la probabilidad de rechazar H0, dado que H0 es cierta. Acuérdense, este es error tipo 1. El error tipo 1 es el que quiero controlar, el que estoy fijando y quiero que sea 5%. Entonces, lo que yo les estoy diciendo es la probabilidad, voy a cambiar la notación, le voy a llamar si quieren W, es la probabilidad de que la variable aleatoria W sea mayor o igual a K alfa estrella, dado que W se distribuye gamma, ¿no? Porque eso es lo que estoy diciendo ahí arriba, gamma n, 5. Y quiero que eso sea 0.05%, digo 5%. Creo que aquí ya está fácil quién va a ser K alfa. Yo tengo que ir a la distribución gamma de parámetros n, 5, más o menos va a ser una distribución así, no, la gamma es más o menos así, gamma n, 5, y yo quiero un punto
en el cual, es el K alfa, en el cual la probabilidad de que ocurra este evento, esto que está aquí, sea del 5%, 0.05. ¿Cuánto tiene que valer K alfa para que ocurra eso? Pues K alfa tendría que ser el cuantil. Si aquí estoy dejando 5%, aquí tengo que dejar el 95%. Entonces, lo que yo estoy pidiendo, el K alfa no sería más que el cuantil de una gama en donde se acumule 95% de probabilidad. Esa sería el K alfa. El K alfa, de hecho es el K alfa estrella, sería, en notaciones de la gama, se utiliza esta, la gama, el cuantil de una gama, de una gama de parámetros n,5, el cuantil sería el punto 95. Y eso lo puede encontrar en R. ¿Por qué? Porque la gama está completamente definida. Yo sé cuánto vale n, sé cuánto vale 5, puedo ir a tablas y buscar cuál es el cuantil en donde la gama acumula 95% de probabilidad. Y es ahí donde yo tengo que hacer el corte, porque yo sé que entonces la probabilidad de que esa gama supere ese umbral va a ser 5%, que eso es lo que yo quiero de forma inicial. Es el error tipo 1, la probabilidad de cometer el error tipo 1. Entonces, para ejemplos, para que quede claro, en nuestro ejemplo vamos a dejar fijo la muestra, vamos a suponer que n vale 5, ¿qué les parece? Digo, para poderlo definir bien, ¿no? Vamos a suponer que n vale 5, que voy a recibir una muestra de tamaño 5 de este problema. Y entonces, esto se traduciría ¿en qué número? Pues vamos al R, ¿no? Vamos al R, ¿qué les parece? Eso sí me lo deja abrir, que no lo veo por aquí, no lo tengo abierto. Ay, Dios mío, ¿dónde está mi mouse? Ah, aquí está el R, ¿no? Vamos a... Sí se ve el R, ¿verdad? Creo que compartí todo el escritorio. Estoy trabajando en R. Miren, veamos en este caso, como n vale 5, como n vale 5 y lambda, en nuestro ejemplo que estamos haciendo, lambda vale 5, entonces estoy en una gama de parámetros 5,5, ¿no? 5,5. Entonces, si no mal recuerdo, si yo quiero graficar la gama de esos parámetros, puedo usar la función de gama de parámetros 5,5. Vamos a graficar la from 0, vamos a ver si hasta tu 10 nos deja. Miren, ahí está la gama, ahí se la pueden ver, ahí se ve su gráfico, ahí se ve el gráfico de la gama, ¿qué se ve? No sé por qué así ahí está la gama de parámetros 5,5. Y yo quiero encontrar el punto en donde se acumule el 95% de su probabilidad, ¿no? Porque quiero un alfa del 5%, entonces quiero que en este lado de la cola de la distribución se deje un 5%. Que para mejorar un poquito el gráfico, vamos a graficar nada más, no hasta 10. ¿Qué les parece si gráfico hasta 3? Se ve un poquito mejor la gráfica, miren, mejor, ¿no? Se ve mejorcito. A ver, ahí se ve, mira qué bonito, ahí está. Entonces hay que ver el punto en el cual la gama de parámetros 5,5 acumula 95% de probabilidad. Eso lo puedo hacer con Q gamma, porque Q gamma me da el cuantil. Le digo, quiero el cuantil en donde acumules 95% de probabilidad de una gama de parámetros 5,5. Y me dice que es en el 1.83. En el 1.83, si yo regreso al gráfico, en el 1.83, que es más o menos por aquí, yo he acumulado 95% de probabilidad y la probabilidad de caer en el otro lado de la cola es el 5%, es el famoso 5% que yo quiero cometer el error tipo 1. Entonces, este es el alfa, 1.83, ese es, perdón, el K alfa en este ejemplo. En este ejemplo, entonces es 1.83. Resulta que ya tengo entonces mi regla de decisión. Mi regla de decisión es, vas a rechazar H0
vas a rechazar H0. Si la suma desde igual a 1 hasta 5, porque ya dejé la muestra igual al tamaño 5, es más grande o igual que 1.83. Esa es la regla de decisión que llega Neyman-Pearson y garantiza que es la más potente de tamaño alfa, de tamaño 5%. Lo que está diciendo esto es que esta región de rechazo, por construcción, tiene la probabilidad de cometer el error tipo 1 igual al 5%, porque yo quiero que la región de rechazo cometa el error tipo 1 con una probabilidad baja, con una probabilidad del 5%. Lo que nos acaba de garantizar Neyman-Pearson es que esta es la más potente de tamaño alfa. Es decir, no existe otra prueba o otra región de rechazo de tamaño alfa que tenga más potencia que esta que les acabo de encontrar. Esta es la más potente según el teorema de Neyman-Pearson. Entonces ya tengo todo para tomar una decisión. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues esperar a que llegue una muestra de tamaño 5. Llega una muestra de tamaño 5. La voy a sumar. La sumo. Y si la suma supera 1.83, voy a rechazar H0. Y si no supera este umbral, no la voy a rechazar. Esa es la regla de decisión a la que llega Neyman-Pearson. Y se acabó. Así es como yo voy a hacer pruebas de hipótesis este, simple contra simple. Por medio del cociente de verosimilitudes, voy a encontrar la regla de decisión y el K alfa lo voy a encontrar a partir de cuantiles de la distribución del estadístico de prueba bajo H0. Acuérdense que el estadístico de prueba, en este caso fue la suma de las XY, y sí sé cómo se distribuye bajo H0. ¿Por qué sí sé que cómo se distribuye bajo H0? Porque es una hipótesis simple. Eso nos ayuda un montón. El hecho de que tenga una hipótesis simple nos ayuda a poder encontrar todos estos números sin ningún problema. Ya después veremos cómo solucionamos el problema cuando tenga compuesta, la hipótesis compuesta. Entonces, hasta aquí llega el teorema de Neyman-Pearson. Dice, eh, ¿quieres contrastar esta hipótesis en el modelo exponencial? Lambda vale 5 contra lambda vale 1. Vas a recibir una muestra de tamaño 5. Entonces, vas a rechazar H0 cuando superes el umbral 1.83. ¿De dónde salió? De la gama de parámetros 5,5, puesto que mi estadístico de prueba bajo H0 se distribuye gamma 5,5 y por eso por el cuantil del 95%, dado que me estás pidiendo un alfa del 5%, por eso busqué el cuantil del 95% y según R es 1.83. Ese es el enfoque de Neyman-Pearson. Ahora sí viene el concepto importante de esta clase, el p-value. Si se dan cuenta, yo todavía no observo la muestra. Todo esto es teórico. Acuérdense, siempre les hago el capié en el grafiquito en donde está el tiempo aquí, ¿no? Aquí el tiempo va para allá, este es el t. Y yo estoy parado antes de recibir la muestra y entonces me estoy imaginando que voy a recibir una muestra de tamaño 5 y cuando se realice el muestreo, pues yo ya voy a saber cuánto vale X1, cuánto vale X2, voy a saber cuánto vale X5 porque ya va a ser una muestra observada, ¿verdad? En ese momento, en ese momento es que yo voy a poder tomar la decisión porque voy a saber si ocurre este evento de que es mayor a 1.83 o no. Pero si se dan cuenta, todo esto yo lo construyo antes de observar la muestra. Encuentro la región de rechazo antes de observar la muestra. No necesito que me enseñes la muestra. Yo ya con esto tengo una decisión que voy a tomar en el momento que llegue la muestra y voy a poder tomar la decisión. Pero incluso sin que me la des, yo ya tengo una regla de decisión, que es esta. Fisher nos cambia la jugada y dice, mira, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si suponemos que la muestra ya fue observada? Es decir,
yo ya tengo los números. Ya me diste los 5 números. Lo que propone Fisher es lo siguiente. Vamos, bueno, si quieren lo vemos gráficamente. En el momento que la muestra es observada, acuérdense que en este caso la estadística de prueba, voy a ponerla así, que fue la suma de las X. Esa fue la estadística de prueba, ¿verdad? Que obtuvimos vía el cociente de verosimilitudes. Em, lo que yo les estoy diciendo es, yo no sé cuánto vale T en este momento. Antes de observar la muestra, yo no sé cuánto va a valer T, no lo sé. Sé que se distribuye gamma bajo H0, es decir, que puede caer en cualquiera de esta zona. No sé dónde va a caer, yo no sé dónde va a caer. En el momento que la muestra se observa y evalúo esta estadística, voy a obtener un número. Y entonces voy a saber si cayó, en qué zona caí. Si caí en esta zona o si caí en esta zona, por ejemplo. Pero yo en forma inicial no sé dónde va a caer porque no he observado la muestra. Fisher dice, ¿qué te parece si observas la muestra, ves dónde cayó la muestra, ves dónde cayó el estadístico de prueba una vez que se observó la muestra? Imagínense que cayó aquí. Y Fisher dice, ¿qué te parece si calculas esta área que estoy poniendo en azulito? Esta área que estoy poniendo en azul. Esa área, Fisher la va a denominar como el p-value. Una vez que es observada la muestra, yo te puedo calcular el p-value. ¿Cómo lo voy a calcular? Dime cuánto vale la muestra, te calculo cuánto vale el estadístico de prueba, veo dónde cayó y calculo el área bajo la curva hacia la cola que yo estoy calculando en la región crítica, que es la cola derecha. Y eso es lo que Fisher dice, eso lo vamos a llamar p-value. Si T, fíjense, voy a hacer un ejemplo. Si T, imagínense que cayó en esta zona, en la zona rojita, cayó aquí. Cuando yo calcule la área, este p-value va a ser muy chiquito, ¿verdad? Pues eso nos está diciendo que estás en región de rechazo, porque acuérdense que Neyman Pearson dice, esta es la región de rechazo, aquí preocúpate cuando la suma de las X sea muy grande, esta es la región de rechazo que propone Neyman Pearson. Fisher propone que cuantifiquemos el área bajo la curva que deja el estadístico de prueba y eso lo denominemos p-value. ¿Qué es el p-value entonces? Fisher lo define así. No puedo decir probabilidad porque ya no hay variables aleatorias. Entonces, porque acuérdense que en el momento que se observa la muestra ya no hay probabilidades. Ya se nos olvidó eso de probabilidades. Ya no puedo decir probabilidades. Pero estoy calculando esta área que les digo cayó ahí, calculo esta área que está aquí. Que sí, se viene del cálculo de una probabilidad. El área bajo la curva es una probabilidad, pero no le puedo llamar probabilidad. Pero Fisher le dice, vamos a llamarle una medida de compatibilidad. P-value, medida de compatibilidad. Vamos a llamarla así. Compatibilidad de la muestra observada, ¿eh? Porque ya se requiere la muestra observada para calcular el p-value con la hipótesis nula. Veamos. Si yo veo un p-value chiquito, quiere decir que estoy cayendo en una zona de rechazo, evidentemente, porque esta área es pequeña. Si esta área es pequeña, quiere decir que la T, el estadístico de prueba, fue muy grande, ¿verdad? Y Neyman Pearson decía que tenías que rechazar si este T era muy grande. Luego entonces, si yo veo un p-value chiquito, quiere decir que la T fue muy grande. Si la T fue muy grande es que debo de rechazar. Quiere decir que los datos no son compatibles con la hipótesis
hipótesis nula. Por eso Fisher lo muestra así. Dice, muy bien, si el p-value es pequeño, quiere decir que tu muestra no es compatible con la hipótesis nula. No es. ¿Por qué no es compatible? Porque un p-value chiquito se traduce en que el valor t fue muy grande. Y si el valor t fue muy grande, quiere decir que la hipótesis alternativa fue más compatible. ¿Por qué? Porque el cociente de verosimilitudes llegó a esto, rechaza cuando la suma de las x sea grande. Si la t es grande es porque es mayor compatibilidad de la muestra con la hipótesis alternativa y poca compatibilidad de la muestra con la hipótesis nula. Entonces, por eso el p-value, lo que ustedes se tienen que aprender a partir de este momento es que el p-value es una métrica, una medida de qué tan compatible fue la muestra que ustedes observaron con la hipótesis nula que están planteándose. Si ustedes observan un p-value chiquito, quiere decir que es poca compatibilidad. Cosa contraria, imagínense que cayeron aquí, ahora lo voy a poner de amarillito, se vea mejor. Imagínense que la T cayó por esta zona, y si ustedes calculan esta área bajo la curva, el p-value va a ser grande. Si el p-value es grande, quiero decir que la t no fue tan grande, ¿verdad? El valor t no fue tan grande, lo que se traduce a que sí hay compatibilidad de la muestra con la hipótesis nula. Por eso el p-value es una métrica que Fisher la define así. Vamos a decir que es una medida de qué tan compatible es la muestra con la hipótesis nula. Si esta es la definición de p-value, evidentemente nuestra regla es la siguiente. P-value pequeño quiere decir que la muestra no es compatible con la hipótesis nula. Entonces rechazo H0. P-value grande quiere decir que hubo mucha compatibilidad de la muestra con la hipótesis nula. No rechazo H0. ¿Cuándo algo es pequeño y cuándo algo es grande? Pues en función al alfa. Si yo quiero ser consistente con lo que me dice Neyman Pearson de que quiero una región de tamaño alfa, entonces lo lógico es que si el p-value es más pequeño que el alfa, esta es la regla de oro que se tienen que aprender, ¿eh? La voy a volver a escribir aquí. P-value menor o igual al alfa, van a rechazar H0. Acuérdense que el alfa está fijo incluso antes de observar la muestra. P-value grande, p-value mayor a alfa, no rechazo H0. ¿Ok? Muy importante esta regla, se la tienen que tatuar, se la tienen que aprender de memoria. ¿Por qué? Porque los paquetes estadísticos van a recibir la muestra observada y lo que nos van a calcular va a ser el p-value de la prueba. O sea, ellos ya tienen programado todo esto y lo que nos va a regresar es el p-value. Es con lo que nosotros vamos a tomar la decisión, con el p-value. La computadora va a evaluar el estadístico de prueba, va a saber dónde cayó, va a calcular el área y nos lo va a reportar eso como un p-value. El p-value, cuando ustedes lo lean, deben de acordarse, es una medida de qué tan compatible fue la muestra que observé con la hipótesis nula. P-values chiquitos me dicen tienes que rechazar porque no hay compatibilidad. P-values grandes me dicen no rechaces porque sí hay compatibilidad con tu hipótesis nula. La regla de oro que yo estoy definiendo en este momento es p-values menores al alfa que tú quieres manejar, te deben de llevar a rechazar H0 y mayores al alfa a no rechazar H0. ¿Ok? Y eso es muy importante porque luego se sesgan, luego se empiezan ustedes a sesgar. El alfa siempre se fija y nunca se mueve, se queda fijo. Si ustedes lo van a dejar al 5%, se queda al 5%. ¿Por qué? Porque luego son mañosos los estadísticos y cuando ven el p-value, que la computadora calculó un p-value
de a lo mejor 0.051, dicen, híjoles, es que yo quería rechazar la hipótesis nula y mi alfa es del 5%, entonces según la regla de oro, pues, no tengo que rechazarla, pero yo la quería rechazar porque pues, estaba probando la nueva molécula de la farmacia, de la farmacéutica, y yo quería rechazar H0. Ay, pues, ¿qué te parece si modificamos el alfa al punto 1? Modifico el alfa al punto 1 y entonces ahora sí puedo rechazar H0. Pues eso está mal hecho. El alfa siempre se fija y la decisión está tomada en el momento que se observa el p-value. La computadora nos va a arrojar este numerito y si el p-value es más pequeño que el alfa, voy a rechazar la hipótesis nula, y si el p-value es más grande que el alfa, no la voy a rechazar. ¿Por qué tomo esa decisión? Para ser consistente con toda la teoría de Neyman-Pearson, que si se dan cuenta es esto que está aquí. El punto de corte que define Neyman-Pearson es el punto en donde se deja 5% de probabilidad. Si el p-value es menor al 5% es porque estoy cayendo en la región de rechazo de Neyman-Pearson. O sea, los dos criterios son equivalentes. Criterio de Neyman-Pearson es este. Rechaza cuando veas un número mayor a 1.83. Criterio de Fisher, rechaza cuando el p-value sea menor a alfa. Los dos son iguales. No crean que un criterio les va a llevar a una decisión y otro criterio les va a llevar a otra. No. Están construidos de tal manera que los dos criterios llegan a la misma conclusión. ¿Por qué? Pues por esto de las áreas, ¿no? Porque el punto de corte que determinó Neyman-Pearson es el 5%, donde acumuló 5% de probabilidad. Si el p-value es más pequeño que 5%, quiere decir que la estadística de prueba cayó en la zona de rechazo. Y si es más grande que el 5%, quiere decir que cayó en la zona de no rechazo. Entonces, muy importante que manejen el concepto de p-value, revísenlo, lean las notas, lean en Wikipedia, entiendan bien qué es el p-value. A mí me gusta medirlo siempre como, no es una probabilidad, pareciera que es una probabilidad, no le puedo llamar probabilidad porque no hay variables aleatorias. El p-value para ser calculado requiere muestra observada, ya requiere la muestra observada. La observo, evalúo el estadístico de prueba, veo dónde caí, calculo área bajo la curva y eso es el p-value. ¿Ok? Entonces, el p-value, manéjenlo así. ¿Qué tan compatible fue la muestra con la hipótesis? P-values grandes, quiere decir que hay mucha compatibilidad, no rechazo H0. P-values pequeños, me está diciendo hay poca compatibilidad de la muestra con la hipótesis nula, debo de rechazar H0. Y la regla de oro, la regla que se tienen que acordar es p-values menores iguales al alfa que ustedes definieron, tienen que rechazar H0, p-values mayores al alfa, no rechazan H0. ¿Okay? Otra cosa antes de pasar al R y hacer un ejemplo ya numérico. Muy importante, ¿hacia dónde calculan el área bajo la curva? Porque ustedes dirán, profesor, ¿por qué calculó el área bajo la curva hacia la derecha? ¿Por qué no la calculó a la izquierda? Porque la desigualdad de Neyman-Pearson es lo más importante. Neyman-Pearson nos dice rechaza cuando sea grande, por eso estoy fijándome en la cola derecha. Si Neyman-Pearson hubiera terminado con la desigualdad al revés, menor o igual, entonces yo estaría analizando la cola izquierda. ¿Ok? Entonces es muy importante que cuando ustedes vayan a calcular el p-value, se fijen cuál de las dos colas de la distribución van a analizar. La cola derecha, si la desigualdad les quedó mayor o igual, o la cola izquierda si les quedó menor o igual. ¿No? Es muy importante que vean cuál cola van a analizar. En este caso, estoy analizando la cola derecha porque así lo determinó el cociente de verosimilitudes, mayor o igual, por eso estoy analizando colas hacia la derecha. Si ustedes hubieran hecho el ejemplo que viene en las notas, en donde yo intercambio lambda igual a 1 en H0 y lambda igual a 5 en H alternativa, van a ver que la desigualdad les va a quedar al revés, les va a quedar menor o igual, y aquí va a salir otro número, no les va a salir el 1.83, es otro número, les va a quedar menor o igual, y en ese caso, la cola que se estaría analizando es la cola izquierda, ¿ok?
Entonces pongan mucha atención en su tarea, cuál cola es la que están revisando. ¿Cómo lo van a determinar? Cuando ustedes hagan el despeje del cociente de verosimilitudes, vean cuál es la dirección que tienen que ver, hacia arriba o hacia abajo, con la derecha o con la izquierda, ¿de acuerdo? Muy importante. Entonces, ¿qué les parece si regresamos a nuestro R y calculamos un p-value de la prueba que estamos haciendo? Nada más para que ya quede claro. Mi R, mi R, se ve bien feo. A ver, muy bien, ahí está. Ya tengo toda la teoría bien bonita, ¿eh? Acuérdense, n vale 5. Voy a simularme una muestra, ¿no? Para que podamos hacer el cálculo de un p-value. Voy a simular una muestra de una exponencial de tamaño, una muestra de tamaño 5, en donde la H0 va a ser cierta. Entonces, en este caso, el rate va a ser 5. Esta es la muestra de tamaño 5 que acabo de observar. ¿Okay? Vamos a guardarla. Entonces, acuérdense, ustedes nunca saben cuánto vale el parámetro. Bueno, en este caso ya lo saben, vale 5. Pero da cuenta que no lo saben, para simplemente ejemplificarlo. Esta es la muestra de tamaño 5. Ya la observé. Neyman Pearson nos dice, suma tu muestra, y si es mayor, ¿cuál es el punto de corte que llegó? 1.83, ¿se acuerdan? ¿Cuánto nos salió? 1.09. ¿Cuál es la conclusión que llegaría Neyman Pearson? No rechazar H0. No rechaces H0. ¿Por qué? Porque estoy viendo que si hay compatibilidad con la muestra con tu hipótesis nula. Y fíjense qué bonito, porque realmente la hipótesis nula sí es cierta, ¿eh? Lambda vale 5. Entonces vean que en este caso la prueba no salió perfecta, ¿eh? Porque lambda realmente vale 5. Y si yo no supiera que lambda vale 5, la regla a la que llegó Neyman Pearson es no rechaces H0. Es decir, quédate con que lambda vale 5. Y pues sí, miren. O sea, la verdad es que no superé el umbral de 1.83. Entonces, vamos bien. ¿Cuál hubiera sido el enfoque de Fisher? Yo ya sé cuánto vale T. Lo que voy a hacer es ir a la curva gamma, que de hecho ya la tenía aquí graficada, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La curva gamma. Yo ya sé dónde cayó la estadística de prueba. Ay, Dios mío. Vamos a volverla a graficar. Vamos a volverla a graficar. Ajá, ahí está. Ahí está la curva gamma. Vamos a poner un Aveline, creo que se llama así, Aveline, para que vean dónde cayó. Le ponemos, según yo recuerdo, es B de vertical, igual a T. Esa línea que ustedes acaban de ver que apareció en el gráfico es en donde cayó la estadística de prueba. Lo que tengo que hacer, según Fisher, es calcular el área bajo la curva hacia la derecha, porque es la cola que estoy analizando, y eso es lo que yo voy a reportar como p-value de la prueba. En este caso, sería por la función p gamma, yo puedo calcular cuánta distribución acumuló la gama de parámetros 5,5 en ese valor T. Acumuló 0.64% probabilidad. De izquierda a derecha estoy acumulando 64% de probabilidad, pero quiero la cola derecha. Entonces, el p-value sería 1 menos esa probabilidad por completitud, ¿no? Por complemento. Entonces, el p-value de la prueba del enfoque de Fisher es una vez que yo observe la muestra, el paquete estadístico lo que va a hacer es calcular por nosotros, Chihuahua, ¿qué dice? El p-value, y el p-value que arrojaría sería 35.96%. La regla de oro, p-values por debajo del 5%, rechazo H0. P-values arriba del 5%, no rechazo H0. En este caso, p-value fue del 35.96%.
hay compatibilidad de la muestra con la hipótesis nula, la decisión de Fisher sería, como era de esperarse, tienen que ser equivalentes, no rechazar H, cosa que es cierta, porque pues lambda no vale 5. Digo, lambda vale 5. Mire, vamos a simular una muestra de tamaño, ahora con la lambda de lambda 1, a ver si sí detecta la prueba que en efecto tengo que rechazar H0. Nuevamente, aquí está la muestra, yo no sé cuánto vale lambda, si vale 5 o vale 1. Fisher, Neyman Pearson nos dice rechaza si T es más grande que 1.83. La suma fue 2.79. Entonces, en ese momento, Neyman Pearson dice, tienes que rechazar H0 porque es muy raro haber observado ese 2.79. Es muy alto, es muy grande, tienes que rechazar H0. Y pues sí, en efecto, porque yo ya sé que lambda vale 1, bueno, lo sé, pero ahí está. Entonces, ahí se ve claramente que pues sí, tengo que rechazar H0. Si yo calculo el p-value, esa sería el área que hay bajo la curva aquí. Es un área muy pequeñita. Y el p-value sería de 0.001. Es muy poco compatible. Es poco compatible la muestra con la hipótesis nula. El p-value es muy pequeño. Tengo que rechazar H0. La regla siempre, p-value menor al alfa, rechazo. P-value mayor al alfa, no rechazo. ¿Ok? Eso acuérdense en su tarea, en todos los ejercicios que yo les esté dando. Siempre apliquen esa regla, ¿no? Atrás de toda esta teoría está la verosimilitud. Nos estamos inclinando por aquella que es más verosímil, pero ya estamos asignando estas métricas de compatibilidad que nos ayudan a determinar cuándo tengo que rechazar y cuándo no tengo que rechazar H. ¿Okay? Esta prueba tiene tamaño 5%. Así está definida. La prueba tiene tamaño 5%. ¿Qué significa? Que la región que yo les acabo de construir comete el error tipo 1 con una probabilidad del 5%. Quiere decir que si yo decido rechazar H0 con una muestra, la probabilidad de equivocarme la tengo controlada, ¿eh? Está al 5%. Eso es lo bonito de toda esta teoría, que yo controlo la probabilidad de equivocarme en el error tipo 1, ¿eh? En el error tipo 2, no sé cuál sea el error tipo 2, pero sé que Neyman Pearson lo minimizó. Entonces, cuando ustedes rechacen una hipótesis, ustedes se ponen bien felices. Nos ponemos bien felices los estadísticos cuando rechazamos una hipótesis. ¿Por qué? Porque todo el modelo que acabamos de construir está diseñado para que cuando rechace, la probabilidad de que me equivoque esté controlada y sea del 5%. Cuando nosotros hacemos pruebas de hipótesis, siempre nos gusta rechazar H0, porque sabemos que controlamos el error tipo 1. Cuando no rechazo H0 es cuando me pongo a temblar, porque necesito verificar el error tipo 2 para ver qué tanto me voy a equivocar por no rechazar H0. Y esta teoría no nos calcula el error tipo 2, simplemente nos dice que fue minimizado, pero no sabemos cuál es su error. Por eso, por eso, cuando rechazamos nos ponemos felices y cuando no rechazamos, simplemente decimos, pues hay que ver el error tipo 2, a ver cómo andamos, porque ahí no sé cuál sea el error de cometer el error tipo 2. La probabilidad de cometer el error. Ay, Dios. ¿Alguna duda? Ya con eso pueden resolver su tarea. ¿Alguna duda? Comentario, queja, sugerencia, algo que no quedó claro. Repasen P-Value. Yo sé que en una clase no queda, tienen que hacerlo muchas veces, hacer ejercicios, leer por otro lado, ver qué dice otro profesor, ver qué dice Wikipedia. Pero sí, P-Value los va a perseguir toda su vida. ¿Por qué? Porque el paquete estadístico va a calcular el p-value y ustedes van a tener que decidir en función al p-value. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Todo bien? Yo tengo una duda con la evaluación del viernes, profesor. No, no se ha levantado el paro, ¿verdad? Escuché. No, y creo que en la votación de hoy igual va a continuar. Pues no hay, entonces no puedo hacer examen. No hay examen. Ah, ok.
Sí, sí, no las podemos evaluar ni nada de eso. Ni cómo, ¿no? Entonces, pues no, pues esperamos, estamos en función a ver qué nos dicen los del paro, pero si se votó que no, pues no, no podría evaluarnos el viernes, entonces no tendríamos examen, Vale. ¿vale? Disculpe, profesor, y en Ujú. caso de que el paro se extienda todavía más, ¿cómo sería la evaluación? Yo lo que estoy pensando es que nos deben deliberar en algún momento, en ese momento podríamos hacer la evaluación de intervalos de confianza, ese sí sería presencial, y esto de pruebas de hipótesis va a ser con una tarea examen, así es como lo tengo pensado. No sé Ok, si se vaya, no sé si se vaya a extender el semestre, la verdad, desconozco, porque creo que la siguiente semana acaba el semestre. Entonces, eh, técnicamente nada más tengo 3 días para ver el caso compuesto contra compuesto. Ser un poco más complicado, pero ya con eso abarcaríamos pruebas de hipótesis y entonces pues, la evaluación de ese último tema, pues, yo no lo haría ya presencial, sino con una tarea examen. Esa sí es individual, ¿eh? vale, muchas gracias, profesor. Órale, cuídate mucho. Ahí estamos entonces. Hasta luego. Hasta luego, cuídense. Igual, cuídese. Bye bye.